Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga, queridos hermanos. Les saluda el Padre Eudis Medina. Bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía en este día, martes 3 del mes de febrero. Queridos hermanos, en esta Eucaristía vamos a orar por las siguientes intenciones: por las benditas almas del purgatorio, por el eterno descanso de Julio César Segovia Suárez, Ana Clara Roldán, Teresa Ramos Espinosa, Carlos Ochoa Gómez, Porfiria Rodríguez Anaya, Adán y Lisbeth Fernández, Candelaria Oseguera, David Toscano Oseguera, María Yolanda Cruz de Avilés, Nelcy Otto Cruz Calero, Miguel Enrique Varela, Holman Bernardo Blanco, Ramón Celedón, Álvaro Manuel Elías y María Farías, Luis Barreto, José Gregorio Ochoa, María Bruna Rodríguez, Eusebio Núñez, Freddy Holguín, Pedro Nel Verela, Epifanio y María Trinidad Núñez, Elpidio Tapia, Nabor López, Moisés Rucobo, Fidencia Caue, Luis López Caue, Jersey Antonio Aray, José Avendaño, Flor Lobo, Óscar Javier Seca, José y Amelia Rodríguez, María Reina Ábalos Aguilar, Carmen Suárez, José López, Manuel y María Guadalupe López, Ignacio Luna, Robert Pinto, Calixto Barrón, José Abreu, María Abreu, Ana Rosa Abreu, Juan Carlos Cabral, María de Jesús Cabral, María de Dapaxon Lucas, Blas Buraco, Josa Viera, Ricardo García Delgado, María del Rosario Silva García, Teresa Silva García, Toño Carrillo, Lucía Dolores Jajuiz Guzmán, José Israel Ortega García, José Peña Romero, Rodo Peña Romero, Moisés Peña Romero, María Gregoria Pavón, Rogelio, Alicia y Abel García, María del Carmen Mendoza y Ana Elia Pineda, Martín Emilio Pérez, Isolina Guillén, José Vicente Rivera, Richard Monsalve. Oramos también en esta Eucaristía por los difuntos de la familia Rodríguez Sureña y Zapata Madera, por la salud de Altagracia Arellano Zárate, Nubia Carolina Montañez Santos, Aneudi Rodríguez, Luna Rosario, Marlene Rodríguez, Antonella Ocampo, María de Jesús León Pinilla, María Elena Gámez, Miguel Barrón, María Celestina Buraco, Enma Rosa de López, Lilian Pineda, José Joaquín Pineda, por la salud de la familia Pérez Varela, Sánchez Ortega, Peña García, Valera Holguín, por la salud de Francisco Quintero y familia, de Crescencia Polanco y familia, Irene Rodríguez y su hijo Carlos. Crescencio Polanco y familia, Irene Rodríguez y su hijo Carlos, para que Dios Todopoderoso los bendiga, los cuide y los proteja. Queridos hermanos, rápidamente antes de iniciar la celebración de la Eucaristía, hoy la palabra del Señor nos viene a hablar de una cosa que se llama fe. Fe. Y vamos a verlo a través de Jairo, que es el personaje de la palabra de Dios de hoy, a través de la mujer hemorroísa, que eran hombres y mujeres de fe, verdadera, de fe, convencida realmente en Jesucristo, Dios y Salvador. Por eso, queridos hermanos, quiero invitarles para que estén atentos, presten atención, abran su oído, su mente, su corazón, y que la palabra de Dios que vamos a escuchar en este día caiga en tierra buena. Queridos hermanos, en los comentarios vamos a colocar las intenciones para esta celebración de la Eucaristía, la cual daremos inicio con el canto de entrada. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. Salva, Señor y Dios nuestro, a nuestro pueblo. Reúnenos de entre las naciones para que podamos agradecer tu poder santo y nuestra gloria sea alabarte. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía en este día martes 3 del mes de febrero. Vamos a orar por cada una de nuestras intenciones, por nuestra vida, por las que han sido encomendadas al inicio de esta celebración de la Eucaristía. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos dice que aquel que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Vamos a reconocer
que somos pecadores y pidámosle perdón al Señor. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar atentamente la palabra de Dios para este día, martes 3 del mes de febrero. Del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atorcó la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire, y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgando de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo, es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú, quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor, el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: ¿pero mi hijo Absalón está bien? Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío.
Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército. Cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 85. Protégeme, Señor, porque te amo. Todos. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oídos a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdichas. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu servidor que en ti confía. Todos. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día. Y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena a este siervo tuyo de alegría. Todos, protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Todos, protégeme, Señor, porque te amo. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús. Vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa
al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron de casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: óyeme niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Repitan después de mí: ven, Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría, para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos, queridos hijos, a esta hermosa celebración de la Eucaristía, a la escucha de la palabra de Dios. Sean todos cordialmente bienvenidos. Hoy vamos a hablar de 3 personajes importantes en el Evangelio de hoy: Jairo, Jesucristo, la mujer que sufría de hemorragia y una niña. 4 personajes, ¿sí? Y vamos a analizarlos cada uno y vamos a aprender de ellos. ¿Por qué? Porque de la Sagrada Escritura ustedes y yo debemos aprender para crecer cada día como buenos cristianos, para agradar realmente al Señor con nuestras actitudes, pero sobre todo agradar al Señor con nuestra fe, porque para esto debemos tener fe. Una fe sincera, una fe verdadera, una fe realmente puesta en el Señor. Y quiero simplemente citar la carta a los Romanos, porque fíjense algo interesante, ¿no? La carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice lo siguiente: la fe nace de oír y lo que se proclama, lo que se escucha es el mensaje cristiano. En pocas palabras, es la palabra de Dios. Para poder creer en Jesucristo, debemos escuchar la palabra de Dios. De esa manera nace en nosotros la fe. La fe me lleva a creer realmente en ese Jesús. Y vamos a analizarlo, vamos a analizar esa fe desde la realidad de, por ejemplo, el primer personaje, Jairo. Dice la palabra de Dios que este era un jefe de la sinagoga. Era un hombre importantísimo. Era un hombre que tenía una posición, pero tenía un momento difícil, tenía una adversidad, tenía una dificultad, ¿sí?
su hija agonizaba, estaba su hija agonizando. Y Jairo, como buen padre de familia, que ama a su familia, que se desvela por su familia, que se preocupa por su familia, acude al Señor, acude a Jesucristo. Seguramente Jairo, como era un jefe de la sinagoga, ya había visto a Jesucristo, ya había escuchado hablar de él, ya había escuchado seguramente los sermones de ese tal Jesús, y por eso en ese momento de dificultad no le queda otra salida que acercarse al Señor, ¿sí? Pero hay algo interesante de Jairo. Jairo se acerca al Señor con una actitud de humildad. ¿Cuánta gente se acerca a Jesucristo con arrogancia, con prepotencia? Otros se acercan a Jesucristo para ver si es verdad que existe ese tal Jesús, si es verdad que existe ese tal Dios, y vamos a ver qué puede hacer. Oiga, si usted se acerca al Señor con esa arrogancia, con esa prepotencia, con esa falta de fe, les aseguro que no van a obtener absolutamente nada, no van a conseguir nada. ¿Por qué? Porque para acercarnos a Jesús, queridos hermanos, debemos tener abundante fe. Y lo vamos a ver. Jairo tenía fe. La mujer que sufría de hemorragia, la hemorroísa, también se acerca a Jesús con fe. Con fe. Fíjense algo interesante. Jairo dice, al ver a Jesús, la actitud de Jairo, al ver a Jesús, dice, se puso de rodillas. Vamos a verlo desde la escritura, ¿no? Desde aquí, desde la palabra de Dios, el Evangelio de San Marcos, ¿sí? Capítulo 5, versículo 21. Dice la palabra de Dios, ¿no? San Marcos, capítulo 5, versículo 21, ¿sí? Dice, en esto llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies. Oiga, la fe te lleva a reconocer en Jesucristo al Dios todopoderoso, al Dios vivo y verdadero, al Señor que todo lo puede, para el Dios que nada, absolutamente nada es imposible, como lo expresa el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37. Para Dios nada es imposible. Jairo se acerca a Jesucristo con una fe tan verdadera, con una fe tan sincera, que no más encontrarse con la persona de Jesús, lo primero que hace es postrarse, colocarse de rodilla delante de Jesucristo. Miren, en estos días asistí a un templo en X localidad, en X parroquia, y algo curioso, ¿sí? Algo curioso. La gente, en el momento más importante, que era la consagración, que lo he repetido una y mil veces, y se los he dicho a muchos católicos, que aquel católico que no le duela las rodillas, que no tenga ninguna enfermedad que le impida colocarse de rodilla y no lo haga en el momento más sagrado, en el momento más sublime, en el momento más importante como es la consagración, es un católico prepotente, es un católico arrogante y es un católico falto de una verdadera fe. Y daba curiosidad ver cómo mucha gente, y entre ellos había gente que se creen que son los dueños del mundo entero, que se creen que tienen dinero, y entonces porque tienen dinero, entonces no se le van a arrodillar absolutamente a nadie, porque el Dios de ellos es el Dios dinero. Y ahorita vamos a ver cómo una mujer tenía como Dios al Dios dinero, y cuando ese dinero se esfumó, porque el dinero es una verdad que no dura para siempre, es una verdad cuando usted la tiene, pero cuando usted no la tiene, ya el dinero se esfumó, ya no sirve para absolutamente nada. Entonces ahí sí va a acudir al Señor. Entonces hay gente que van al templo, que van a la iglesia, que van a la Eucaristía y creen que porque tienen dinero, porque tienen poder o qué sé yo, lo que ellos se puedan imaginar, en el momento más sublime y más importante, no se colocan de rodillas. Pero les aseguro que esos vagos, que esos sinvergüenzas, porque no hay otra palabra para decirlos, el día que se estén muriendo, el día que estén enfermos, postrados y tirados en una cama, ahí sí le van a decir al Señor: ay Señor, Señor ayúdame, ay Señor dame larga vida, ay Señor sáname. Ahí sí van a acudir al Señor, ahí sí van a pedirle al Señor. Pero cuando estaban buenos y sanos, la arrogancia y la prepotencia no fue capaz de dejarlos colocarse de rodillas ante el Señor, demostrar la verdadera humildad. Y qué importante es que cuando una persona entre más tiene y más sabe, más humilde
Debe ser. Entonces, fíjense algo interesante. Jairo era un jefe. No era cualquier tonto, no era cualquier bobo, era un jefe de la sinagoga, era alguien que tenía poder, era alguien que tenía autoridad, era alguien que tenía súbditos, pero eso no le llevó a él creerse más que los demás, ni siquiera más que Jesucristo, ni siquiera más que el Señor. Y por eso Jairo acude al Señor con esa fe, una fe que le lleva a reconocerlo como Dios, una fe que le lleva a postrarse a sus pies. Dice la palabra de Dios, ¿no? Interesante. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo y al ver a Jesús se postró. ¿Qué hizo? Se postró a sus pies. Se colocó de rodillas delante de Jesús Eucaristía. ¿Y cómo sabemos ustedes y yo que esto de la Eucaristía es verdad? Porque el mismo Cristo lo dijo. Basta que vayamos al Evangelio de San Mateo capítulo 26, versículo 26, donde el Señor toma el pan y dice, este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. Y en San Juan capítulo 6, versículos 54 y 55, ¿qué dice el Señor? El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Este pan, este cuerpo es vida eterna. Por eso debemos doblar rodillas delante de Jesús. Eucaristía. Por eso debemos doblar rodillas delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, Jesucristo. Eucaristía. Entonces, fíjense, Jairo, dice la palabra de Dios, este oficial de la sinagoga, al ver a Jesús, se postró a sus pies. Le suplica, le pide y le pide de rodillas, con humildad. El doblar rodillas delante del Señor significa un signo de humildad, un signo de sencillez, ¿sí? Un signo de reconocer a Jesús como tu Dios. Por eso aquel católico, vuelvo y repito, que en la Eucaristía, en el momento más sublime, más importante que es la consagración, no se coloca de rodilla porque le puede más la arrogancia y la prepotencia. Es un católico que no ha sido capaz todavía de reconocer en cada Eucaristía la presencia real de Jesucristo. Porque si realmente reconociéramos la presencia real de Jesucristo, lo mínimo que haríamos es colocarnos de rodillas. Y lo mínimo que haríamos cada vez que fuéramos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, lo haríamos de rodilla y en la boca. Así de sencillo. No, pero hay gente que su arrogancia y su prepotencia. Dígame, en estos días estaba repartiendo la Eucaristía, llegó uno así y me puso las manos así para que les diera el cuerpo y la sangre de Cristo. No, Señor. Por eso como sacerdote me encanta en la parroquia dar la comunión bajo las dos especies, bajo el pan y el vino, de modo que vaya directamente a la boca y enseñarle a los fieles cristianos que si la pueden recibir de rodilla, sería el acto más humilde y sencillo que pueden hacer delante del Señor, porque no están recibiendo cualquier cosa, están recibiendo el pan de vida eterna. El pan de vida eterna. Que no se le olvide que usted cuando recibe el cuerpo y la sangre de Cristo está recibiendo el pan de vida eterna. Jairo, dice la palabra de Dios, le suplica al Señor, mi hija está agonizando. Ven a imponer tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Posiblemente Jairo había visto a ese tal Jesús realizar grandes prodigios, expulsar tal cual demonio dentro del templo, porque recordemos que Jesucristo expulsó varios demonios dentro del templo, a mucha gente que estaba dentro del templo y estaban bien endemoniados, y Jesucristo los expulsó, y como estaba al frente de la sinagoga, estaba observando, veía que ese Jesús podría hacer grandes prodigios. Por eso en ese momento de adversidad y de dificultad, su fe le llevó a creer realmente en ese Dios. Y por eso de rodillas le suplica. Jesús, al ver la fe de este hombre, acude a esa oración. Le da una respuesta a esa oración. Se dispone a ir a la casa de Jairo para sanar a su hija. En ese trayecto, mientras Jesús va camino a la casa de Jairo, había mucha gente que estaba detrás de Jesús. Pero mucha gente que estaba detrás de Jesús
Le andaban buscando, le tocaban y todo lo demás, pero hay algo interesante. Dentro de esa mucha gente, había alguien que estaba a su alrededor que iba con una fe sincera. La mujer hemorroísa, dice la palabra de Dios. Una mujer que padecía un derrame de sangre, que tenía 12 años con esa enfermedad, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y dice que había sufrido mucho en manos de médicos y se había gastado todo lo que tenía. Vamos a hacer un paréntesis aquí. ¿Sí? Esta mujer no era pobre. Esta mujer era rica, esta mujer era adinerada. Y vuelvo otra vez a lo que decía hace un momento atrás. ¿Cuánta gente cree que porque tiene dinero, porque tiene poder, se creen los mandamases, se creen las últimas Coca-Colas del desierto, se creen que no tienen que doblar rodillas delante de nadie, que todo el mundo tiene que doblar rodillas ante ellos, sí, pero ellos arrodillarse delante de nadie, jamás, ni siquiera lo hacen en la presencia real de Jesucristo? Esta mujer, dice la Escritura, era una mujer rica, era una mujer adinerada, era una mujer que tenía dinero, porque la Escritura dice tenía 12 años enferma y en esa enfermedad había gastado todo, pero absolutamente todo su dinero. Así de sencillo. Es decir, que la riqueza que tenía le había cambiado la fe. La riqueza le hizo creer a ella que su fe debía estar en el dinero, que con el poder del dinero podía cambiar todo, incluso su enfermedad. Y año tras año Dios le fue demostrando que cuando se cae en el pecado de la idolatría, sobre todo idolatrar el dinero, es donde la vida nos va demostrando que somos nada, que eso no es verdad, que eso es simplemente una utopía, que eso es falsedad, que eso es como el agua entre las manos, se va, se evapora y no sirve para nada si nos falta algo que se llama fe. Porque si usted tiene verdadera fe, usted se convierte en un buen administrador, como dice la palabra del Señor. Te dio Dios 5 talentos y tú lo convertiste en 10 talentos, ¿sí? Te dio Dios 3 y tú lo convertiste en 6 talentos. Dios te dio y tú fuiste capaz de dar a los demás. Tú eres capaz de bendecir a las otras personas. Tú eres capaz de compartir con el que no tiene. Eres capaz de cumplir el evangelio que dice el Señor. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Era forastero, me hospedaste. Desnudo, me vestiste. Enfermo y encarcelado, y viniste a verme. Es decir, que aunque tenías mucho dinero, no perdiste algo que se llama fe, humildad y sencillez. Fe para seguir creyendo realmente en Dios, que lo que tienes no es otra cosa sino una simple bendición de Dios o una gran bendición de Dios, ¿sí? Así de sencillo. 2, que a pesar de tener dinero no puedes creerte mejor que los demás. ¿Por qué? Porque esta vida es pasajera y todos algún día vamos a la muerte. Y ese cuerpo que tanto amas y que tanto idolatras, un día se va a enfermar y se va a podrir. Así de sencillo. Sencillez que debe caracterizar la vida de toda buena persona, de todo buen cristiano. Fe, humildad, sencillez para bendecir a los demás. Entonces, fíjense algo interesante. La fe de esta mujer hemorroísa, estaba puesta en el dinero. 12 años enfermas. Oiga, 12 años con una enfermedad. Y gastó todo su dinero en médicos. Yo me imagino a esta mujer asistiendo a médicos, a curanderos, como hacen muchos, que van a curanderos, que van a médicos, que van a esto y aquello, y se gastan todo el dinero del mundo. Se encontró sin nada, dice la palabra de Dios. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía. Pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, y esto aquí es interesante, ¿no? Oyó hablar de Jesús. Qué bonito cuando ustedes y yo, como católicos, somos capaces de compartir el mensaje de la palabra de Dios. Qué bonito cuando ustedes y yo, como católicos, somos capaces de dar a conocer a Jesús. Qué interesante cuando ustedes y yo, como católicos, no nos da pena, no nos da vergüenza compartir la palabra de Dios.
No nos da pena ni vergüenza, no importa lo que digan, enviar las notificaciones, los enlaces de la escucha de la palabra de Dios. Vamos a compartir la Santa Misa, vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a evangelizar, vamos a hacer que nuestra familia todos los días escuche la palabra de Dios. Vamos a hacer que nuestra familia entre en razón, sobre todo porque tenemos muchas personas que forman parte de nuestra familia que se han vuelto idólatras, idolatran el dinero, idolatran el trabajo y se olvidan que tanto el dinero como el trabajo, como todo lo que tenemos son una bendición de Dios, pero Dios nos lo da para que podamos honrar y bendecir al Señor, no para que cambiemos al Señor por esas cosas. Es decir, gente que en vez de adorar al Dios Todopoderoso, adora el dinero, adora el trabajo, adora todas estas cosas que en algún momento de su vida no le van a servir para nada. ¿Por qué? Porque el día que usted se muera, ni el trabajo ni el dinero te van a salvar. Te va a salvar tu fe, tu verdadera fe. Que el trabajo es importante para comer, claro que sí. Que el dinero es importante para poder sobrevivir, claro que sí. O sea, son cosas importantes y necesarias, pero no son dioses. Pero hay gente que los idolatran. Por eso dice la palabra de Dios, esta mujer oyó hablar de Jesús. ¿En qué momento oye esta mujer hablar de Jesús? Cuando sale a la calle y se da cuenta que como ella hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente pasando necesidades, pero que a pesar de eso están escuchando hablar de Jesús y van detrás de Jesús, van detrás del Señor. Algo interesante, la mujer iba detrás de Jesús, la mujer estaba ahí. Cuando Jesús va pasando, esa mujer se encamina a seguir al Señor y había escuchado hablar de él, y por eso ella en su interior dice, pensando, si logro tocar el borde de su manto, quedaré curada. ¿Por qué esta mujer dice esto? Porque ya había escuchado hablar de Jesús, ya había escuchado hablar de los grandes prodigios del Señor, ya había escuchado hablar de la gran misericordia del Señor, ya había escuchado hablar de la gran bondad del Señor. Ustedes y yo debemos expresar todos los días eso, el gran amor, la gran bondad, la gran misericordia que el Señor ha tenido para con cada uno de nosotros. A ustedes, en sus vidas, ¿cuántas bendiciones han recibido ustedes de Dios? ¿Cuántas gracias Dios les ha concedido? ¿Cuántas veces les ha sanado? ¿Cuántas veces les ha curado? ¿Cuántas veces el Señor, sin que usted sepa cómo, como dice la Escritura, Dios le ha resuelto a usted un problema, una adversidad, una dificultad? Y a pesar de todo eso, usted sigue siendo una persona incrédula. Usted sigue siendo una persona que no es capaz de dar a conocer a ese Jesús al mundo entero. Simplemente, ¿por qué? Porque le da pena. Simplemente, ¿por qué? Porque le da vergüenza. Así de sencillo. Oiga, esta mujer oyó hablar de Jesús. ¿De quién habría oído hablar de Jesús? No lo sabemos, pero les aseguro que la persona que fue y le habló a esa mujer enferma de Jesús, el cielo se ha ganado. Cuando usted es capaz de hablarle a una persona que no conoce nada de Jesucristo y esa persona se convierte, usted tiene el perdón de muchos pecados y se gana el cielo. Lo dice la Escritura. El que hace volver a alguien que anda perdido tiene el perdón de muchos pecados. ¿En qué cita bíblica está del Nuevo Testamento? No se las voy a decir, se las voy a poner de tarea para que la busquen, ¿sí? El que hace volver a alguien que está extraviado tiene el perdón de muchos pecados. Y le aseguro que la persona que le habló a esta mujer sobre Jesucristo, sobre Jesús, tenía o había conseguido el perdón de muchos pecados. ¿Por qué? Porque esta mujer, al verlo, se acordó de todo lo que había escuchado de Jesús y le nació la fe. Porque ahí es donde Romanos 10:17 nos dice, la fe nace de la escucha de la palabra de Dios, del mensaje cristiano, de la vida de Cristo. Y esta mujer pensó hacia sus adentros, si tocara tan solo el borde de su manto, seguramente quedaría curada. Pero hay algo interesante, ¿no? Había mucha gente alrededor de Jesús. Algunos porque seguramente Jesús les había dado de comer. A otros porque era una novedad escuchar a alguien hablar de esa manera. Y otros, como la mujer hemorroísa, realmente se acercaban a Jesús por fe. Por fe. Esta mujer no quería ni siquiera hablar con Jesús, solamente tocar el borde de su manto. Tocarlo. Y lo logra. Se acerca, toca el borde de su manto, ¿no?
dice la palabra de Dios, y inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús puede utilizar cualquier instrumento para curarnos. ¿Cuál instrumento utilizó Jesucristo para curar a esta mujer hemorroísa? Su manto, el borde de su manto. Fue el instrumento, no fue el manto el que la curó, fue Jesús, pero a través de su manto. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuántos milagros hemos obtenido de los que nosotros llamamos y consideramos santos por el estilo de su vida? Muchos. No es el santo el que hace el milagro, es Jesucristo a través de ese instrumento que Él utiliza para concedernos a nosotros lo que anhelamos y deseamos en el corazón. Esta mujer anhelaba y deseaba en su corazón ser curada y no quería otra cosa sino simplemente tocar el borde del manto de Jesús. Y lo logró, lo logró. Y dice la Escritura que Jesús sintió que salió una fuerza de él. Había mucha gente. No era que Jesús no sabía quién le había tocado. Jesús lo sabe todo. Para Jesucristo nada es imposible. Pero Jesucristo hace la pregunta, ¿quién me ha tocado? Para ver si esa persona que realmente se le había acercado con fe, que había tocado su manto, sería capaz de reconocer delante de Jesús y de todos los que estaban allí su fe verdadera. Jesús no es que pregunta porque no sabía. Jesús sabía, porque Jesús lo sabe absolutamente todo. Pero algo interesante del autor del Evangelio de San Marcos es que hace la pregunta dándonos a conocer o dándonos a entender, pudiera ser, de que Jesús no sabía quién lo había tocado. No, porque si Jesús no sabía quién lo había tocado, Jesucristo no es Dios. ¿Por qué? Porque hay algo imposible. No se dio cuenta quién le había tocado el manto. No, Jesús lo sabe todo. Jesús lo sabe absolutamente todo. Pero él hace la pregunta, ¿no? La pregunta de Jesús, ¿quién ha tocado mi manto? La pregunta de Jesucristo es una pregunta para ver si esa persona sería capaz de responder a esa interrogante del Señor. Y oiga, dice la palabra de Dios, ¿no? Dice, sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor porque sabía que esa persona tenía miedo de decir que había sido ella. ¿Y por qué tenía miedo? Porque era una persona que su Dios era el dinero. No se le olvide, por eso yo resalté mucho eso. Recordemos que para la mujer hemorroísa su Dios era el dinero. Y ella pensó que con el dinero podía resolver esa enfermedad. Que con el dinero podía resolver esa adversidad y dificultad. Y la vida le enseñó que el dinero se esfuma, que el dinero se acaba. Y cuando el dinero se acaba, todo el mundo se va y usted queda absolutamente solo, con nada delante de Dios. Por eso, siempre, queridos hermanos, y aprendan esto, siempre, en cualquier adversidad, en cualquier problema, en cualquier dificultad, en cualquier cosa que hagan contra usted, en cualquier cosa que digan contra usted, ante cualquier chisme, ante cualquier habladuría, ante cualquier murmuración y ante cualquier difamación, no se preocupe, ponga su vida en manos de Dios y Dios te ayudará a resolver ese problema. No hagas como esta mujer hemorroísa que puso su vida en manos del dinero y el dinero atrajo a médicos, atrajo a curanderos, atrajo a mucha gente, pero al final no atrajo lo más importante, la sanación. La sanación. Por eso dice el Señor ante la pregunta, o Jesús hace la pregunta, ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor. ¿Sí? Porque él quería que esa mujer saliera de donde estaba escondida para que todo el mundo se diera cuenta que teniendo usted todo el dinero del mundo, sin Dios nada puedes lograr, nada puedes hacer. Tenía 12 años
gastando dinero, gastando dinero, gastando dinero. Y dice la Escritura que en vez de mejorar, empeoraba. Decidió cambiar, decidió colocar su fe, no en el dinero, en Cristo, y automáticamente se sanó. Y dice la Escritura, dice, entonces se acercó la mujer, asustada, temblorosa. Al comprender lo que había pasado, hace un gesto. Gesto que hizo Jairo, porque también había escuchado de Jesús. ¿Qué hizo Jairo cuando vio a Jesús? Antes de pedirle que fuera para que sanara a su hija que estaba moribunda, ¿qué hizo Jairo? Se postró. ¿Qué hizo esta mujer hemorroísa ante la pregunta del Señor, ¿quién me ha tocado? Y ella se dio cuenta y ella sabía que el Señor necesitaba que todo el mundo se diera cuenta que ella era la mujer que lo había tocado, que era la mujer de la cual Cristo había hecho un gran milagro. Se acerca a Jesús temblorosa, dice la palabra de Dios, asustada. Al comprender lo que había pasado, se postró. Esto es lo interesante. Se postra. Oigan, hermanos, la fe nos lleva a postrarnos delante de Jesús. Vuelvo y repito, un católico que no sea capaz de postrarse delante de Jesucristo Eucaristía, qué pobre fe tiene, qué pobre católico es. Qué pobre católico es que no es capaz de reconocer la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Eres un pobre católico. Si tú eres de los arrogantes y prepotentes, que no te pones de rodillas porque, cuidado y te ensucias, te llenas de mugre el pantalón. ¿Sí? Prefieres tener el pantalón limpio, pero seguir teniendo mugre en su vida. Prefiere tener el pantalón limpio que prefiere tener el pantalón limpio y seguir teniendo suciedad en su vida. Seguir teniendo mugre en su vida. Qué tristeza, ¿no? Qué tristeza. Entonces, fíjese, dice la palabra de Dios, se acercó la mujer asustada, temblorosa, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó. Oiga, ¿no? Quiero resaltar esto. La mujer la confiesa delante de Jesús lo que había hecho y Jesús la tranquiliza. La confesión, ¿qué nos da a nosotros? Tranquilidad, nos da paz. Cuando hacemos una buena confesión, cuando nos acercamos realmente a Dios, verdaderamente arrepentidos de nuestras miserias, de nuestros pecados, esa confesión nos da paz, esa confesión nos da tranquilidad. Dice la palabra de Dios, Jesús al verla, la tranquilizó diciendo, hija, porque somos hijos de Dios. La grandeza de ser hombres y mujeres de fe es que nos lleva realmente a reconocer a Dios como nuestro Padre. Por eso Jesús le dice, hija. Recuerden que somos hijos de Dios por el sacramento maravilloso, hermoso, precioso del bautismo. Ay de aquellos padres vagos y sinvergüenza que todavía no han bautizado a sus hijos pensando en una pendeja fiesta, pensando en qué darle de comer a la gente, pensando en un vestido, pensando en una cadena de oro y no piensan en lo más importante, la salvación de sus hijos. Por eso dice la palabra de Dios, hija. Recuerden, el bautismo nos hace hijos de Dios. Y aunque esta mujer no era bautizada, ¿sí? No era bautizada, formaba parte del pueblo de Dios porque seguramente pertenecía a alguna familia donde existían hombres que habían sido circuncidados. Y recordemos que en el tiempo de Jesucristo todavía existía la circuncisión como parte del pueblo de Dios. Entonces, dice la palabra de Dios, Jesús le dijo, hija, tu fe. La fe es algo personal. A veces la gente dice, este cura no tiene fe, esta persona no tiene fe. Usted no se preocupe si tiene o no tiene fe. La pregunta es, ¿usted tiene fe? ¿Usted tiene fe? Dice la palabra de Dios, tu fe te ha curado. Hoy nos damos cuenta que a la mujer hemorroísa la cura la fe. No el manto, la fe. ¿Pero la fe en quién? ¿En el manto? No.
la fe en Jesucristo. La fe en Cristo es la fe que cura, que sana a la mujer hemorroísa. La fe en Cristo. Sí. Hay gente que tiene la fe puesta en la camándula. Sí. Pero no la reza. ¿De qué le sirve, criatura santa, tener usted una camándula, un rosario puesto y no eres capaz de rezarlo? La fe no tiene que estar en la camándula, la fe tiene que estar en el rezo, en la oración, en el acercarse a Jesucristo a través de cada Padre Nuestro, de cada Ave María, porque la Ave María, la Virgen María nos acerca a Jesucristo. La Virgen María nos acerca cada día más al Señor. Había un gran protestante de este siglo que acaba de pasar, cuando comenzó a existir o cuando comenzó las apariciones de Medjugorje, había un gran protestante que se fue allá, ¿sí? A la antigua Yugoslavia, si mal no lo recuerdo, se fue allá para ver la idolatría de los católicos en torno a la mujer llamada María, la madre de Jesús. Y él quería ir para documentar la idolatría que se realiza allá. Y al llegar allá se da cuenta de que se habla de todo menos de María. Cuando se habla de todo me refiero a que se habla de Jesucristo, Jesucristo para arriba, Jesucristo para abajo, Jesucristo y Jesucristo y Jesucristo. Y se da cuenta que María simplemente lo que hace es acercar a la gente a Jesucristo. ¿Por qué? Porque había gente en la Eucaristía y se sentó alrededor de las apariciones del templo de Medjugorje, que gracias a Dios, Dios me dio a mí la oportunidad de conocer este hermoso y maravilloso lugar. Se dio cuenta que el gran milagro de esta comunidad de Medjugorje es el sacramento de la reconciliación. Cómo la gente se acerca a reconciliarse con el Señor, a tranquilizar su alma, su vida, su conciencia con Dios Todopoderoso a través de la confesión. Es decir, María simplemente es el instrumento que Dios utilizó para acercar a un pueblo sediento de la voz de Dios, a un pueblo sediento del Señor. Así de sencillo. En este caso, Dios utiliza un instrumento para acercar a esta mujer a Él. ¿Cuál es el instrumento? El manto. Sí. El manto fue el instrumento que Dios utilizó para que la fe de la mujer se consolidara, para que la fe de esta mujer hemorroísa fuera una fe sólida, una fe fuerte, porque la mujer sabía que el que sanaba era Jesús, pero ella creyó simplemente que con tan solo tocar el borde de su manto quedaría curado, quedaría sanado. Oiga, ¿cuánta gente a través del rezo del Santo Rosario tiene la fe puesta en que Dios va a escuchar sus súplicas? Y claro que sí, Dios la va a escuchar. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le interesa es la verdadera fe, la fe verdadera. Entonces dice la palabra de Dios que Jesucristo le dijo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Vete en paz. Interesante, ¿no? Interesante este gesto hermoso de Jesucristo para con esta mujer hemorroísa. Vete en paz. Tu fe te ha curado. Una fe que cura, una fe que sana. Oiga, usted está enfermo, está atravesando un momento difícil, un momento de adversidad, un momento de dificultad. Tienes 10, 15, 20, 30 años, una enfermedad. No te desesperes. Pon tu fe en el Señor. Cree en Dios. Para Dios nada es imposible. Podremos ser los más grandes pecadores del mundo. Esta mujer no era una santa. Esta mujer hemorroísa no era una santa, era una pecadora como lo somos cada uno de nosotros. Pero algo interesante es que cuando escuchó hablar de Jesús, su vida cambió. Ojalá que ustedes y yo, al momento de escuchar hablar de Jesucristo, podamos cambiar de vida. No podemos seguir siendo las mismas personas. No podemos seguir siendo las mismas porquerías. Perdónenme la palabra tan dura, ¿sí?
Pero no podemos, o sea, yo no entiendo cómo hay gente que va a la Eucaristía, que va a la misa y siguen siendo tan chismosos y peores de chismosos que cuando entraron a misa. O sea, no entiendo. Gente que en vez de orar por su hermano es chismoso, criticador, murmurador, hablador. Y pongo este ejemplo porque digamos que es lo más común, el pan de cada día. Como hay gente que sigue haciendo del mal, como hay gente que sigue odiando, como hay gente que sigue deseándole la muerte a la otra persona, como hay gente que sigue insultando a los demás. Oiga, si usted va a la Eucaristía y sigue siendo la misma porquería, no ha hecho nada la Eucaristía en su vida, simplemente porque no es que Dios no sea capaz, es que usted no tiene fe. Y recordemos algo, a Dios lo movemos con la fe. Sí, señores, lo siento y lo lamento, pero es así. Si usted no tiene fe en el Señor y si usted no cree realmente en Dios, Dios simplemente está allí esperando a ver cuándo usted va a comenzar a creer realmente en Él. ¿Cuándo? Cuando ya tengas el agua aquí en el cuello. Se está como aquellos que dicen, ay padre, vamos para que me case con mi mujer o con mi marido porque se está muriendo. O sea, usted tuvo que esperar que esté muriéndose su pareja o usted estar ya muriéndose para ahí sí, ay, vamos a santificar el hogar. O sea, y toda la vida Jesucristo diciéndole que el hogar se bendice con la bendición de Dios en el sacramento del matrimonio. Todos los días Jesucristo diciéndole a usted a través de cada Eucaristía, conviértanse, conviértanse, conviértanse. ¿De qué debemos convertirnos? De esa mala vida que llevamos. Y para eso debemos escuchar la palabra de Dios. Por eso me encanta que Jesús le dice a la mujer, hija, tu fe te ha curado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Y fíjense algo interesante, ¿no? Dice la palabra de Dios que unos criados, porque Jesús todavía estaba hablando con la mujer y con los que estaban allí a su alrededor, que unos criados de Jairo, que tenía súbditos, criados, le dicen, no molestes más al maestro, su hija murió, se murió. Y entonces Jesús alcanza a oír y le dijo al jefe de la sinagoga, no temas, no temas, no tengas miedo. Y oiga la palabra que utiliza el Señor, basta que tengas fe. Si Dios sanó a una mujer hemorroísa que tuvo 12 años enferma, simplemente con tocar el borde de su manto, imagínense lo que podía haber realizado el Señor. Imagínense lo que puede realizar el Señor en la vida de Jairo al decirle él mismo, Cristo, basta que tengas fe. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Qué sintió Jairo al escuchar estas dos cosas? Una, la gente que se le acerca a decirle, su hija se murió. Y al escuchar a Jesús, que es la segunda, diciéndole, ten fe. Vamos a ver qué pasó. Dice la palabra, dice, qué pena. Dice la palabra de Dios, disculpen, dice la palabra del Señor lo siguiente. Basta que tengas fe, le dice el Señor a Jairo. Y no permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí? El hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente. Cuando no hay fe, la gente se alborota. Cuando no hay fe, te lleva a dar alaridos. Te comienza, mire, esto me encanta porque como sacerdote pues somos los encargados de celebrar los funerales, ¿no? Y me encanta porque hay funerales donde la gente casi que se tira encima del muerto, uy, comienza, ay, me quiero ir con el muerto, ay, tírenme al hueco allá con él, ¿sí? La poca fe. Mira, hay funerales donde la gente gritan y grite. Ay, eso, siente usted esos gritos desgarradores de, ay, Dios mío, Señor, ¿qué vamos a hacer? Se murió.
Ay, Dios mío, y comienzan, ¿no? Ay, no le perdoné, y todo lo que faltó por ahí. Comienzan esos gritos de alarde. Eso significa hombres y mujeres faltos de fe. Porque si usted tiene fe, usted sabe que la muerte es el paso a la vida eterna y que es necesaria, que todos los vamos a sufrir, que un día nos vamos a morir. Bobo, usted no es eterno, ni yo soy eterno. Nos vamos a morir, así de sencillo. Y cuando un ser querido se muere, sí que duele. Claro que sí. ¿Quién de ustedes no ha sufrido la muerte de un ser querido? Todos la hemos sufrido, la muerte de un padre o de una madre, de un hermano, de un ser querido, de la esposa, del esposo, de los hijos. Sí, claro que sí, duele. Claro que sí, todos hemos experimentado de alguna manera la muerte en medio de nuestras familias, pero cuando se tiene fe, la muerte, usted sabe que es el paso para alcanzar la vida eterna. Basta que tengamos fe, que es lo que Jesús le quiere decir a Jairo. Basta que tengas fe. Y fíjense, Jairo, que era el papá de la niña, no estaba preocupado, se despreocupó. Porque la vida de su hija estaba en manos ¿de quién? De Dios. Por eso cuando Jesús llega a la casa de la gente, dice la palabra de Dios, al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos, oyó los alaridos que daban, porque eso es lo que hace la gente, llantos, alaridos, como si el mundo se acaba de acabar. No, a esa persona le llegó el momento de dar su paso de la vida terrena a la vida eterna. ¿Sabe por qué mucha gente llora? ¿Por qué mucha gente dan grandes alaridos? ¿Saben por qué? Porque muchos piensan que cuando le lleguen la muerte a ellos también, creo que el cielo no lo tienen ganado, porque fueron unas porquerías, porque fueron unos miserables, porque fueron unos desgraciados, porque tenían cómo ayudar al pobre, al necesitado, y no se tomaban un refresco para no botar los gases, porque hay gente que es tan tacataca que no se toman un refresco para no botar los gases, así de sencillo. De lo tacaños que son algunos, que creen que el día que se muera le van a echar todo en la urna. Hijo, el día que usted se muere no se va a llevar absolutamente nada. Me hizo acordar la historia, creo que la he contado ya varias veces, ¿no? La historia de aquel hombre súper multimillonario. Tenía todos los millones del mundo. Y entonces, el día que se fue a casar, hizo un contrato con su futura esposa donde decía: el día que yo me muera, toda mi fortuna la entierran conmigo. Esa es la condición para yo casarme contigo, le dijo el hombre a la mujer. Y la mujer le dijo: sí, sí. Y le firmó el contrato y se lo entregaron al abogado. ¿Sí? Le llegó la muerte al rico, al hombre, en menos de lo que canta un gallo, le llegó Doña Pelona, la muerte. Y la mujer automáticamente la visitó el abogado con el testamento, donde le dijo: señora, usted firmó que el día que él muriera, todos sus bienes serían enterrados con él. Y el hombre pensó que la mujer se quedaría sin nada. Y la mujer astuta fue y buscó un perito, una persona especializada en ponerle valor a todas las cosas. No sé cómo se llaman, pero vamos a ponerle el nombre de perito. Una persona que le puso el valor a todo. Y esta persona comenzó: la casa, 100 millones. El vehículo, 100 millones. En el banco, 100 millones. La tierra que tiene, 100 millones. Los animales, 100 millones. Todo lo que tiene comenzó a sumarle. Y al final le dijo: todo lo que tiene este hombre está valorado en 2.000 millones de dólares. Y la mujer agarró un cheque, colocó el nombre: Pancrancio Petronilo Teodoro, 2.000 millones de bolívares. Cóbrese en la vida eterna, no endosable, que significa nadie más lo puede cobrar sino solamente él. Agarró el cheque, lo dobló, lo metió en el bolsillito de la camisita del muerto y le dijo:
disfrútelo en la vida eterna. Cumplió porque le metió en el cajón todo lo que él tenía. Hijo, el día que ustedes y yo dejemos este mundo, nada, absolutamente nada nos vamos a llevar. Por eso, si tiene la oportunidad de ayudar, si tiene la oportunidad de ser generoso, si tiene la oportunidad de hacer una obra de caridad, hágala. No pierda la oportunidad de ganarse la vida eterna ayudando a un pobre o a un necesitado. Entonces, dice la palabra de Dios que Jesucristo escuchó los llantos, escuchó los alaridos de la gente que daban, entró y les dijo, ¿qué significa tanto llanto y tanto alboroto? La niña no está muerta, la niña está dormida. Claro que sí, el día que nos morimos, vamos a dormir un buen rato, vamos a descansar hasta que llegue el juicio final. La niña está dormida. ¿Y qué hizo la gente que no tenía fe? ¿Qué hizo la gente que no escucha hablar de Dios? ¿Qué hizo la gente que no cree en Jesucristo como el Dios y el Salvador del mundo? Que no cree en el Señor como el pan de vida eterna. Que no cree en el Señor que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Que no creen que Cristo es la resurrección. ¿Qué hizo la gente? Se reían de Él. Jairo no. Jairo estaba a la expectativa de qué era lo que iba a realizar Jesús. Porque Jairo había escuchado hablar de Jesús y Jesús simplemente le dijo, que tu fe no se venga menos. Tienes un problema, tienes una adversidad, tienes una dificultad, pero que tu fe no se venga menos, Jairo. Ten fe, basta que tengas fe. Fíjense que Jairo, dice la Escritura, no lloraba, no pegaba llantos, no pegaba alaridos, no pegaba gritos, nada. Jairo simplemente llevó a Jesús a su casa, a la casa de él. Y allí estaba la expectativa. Cristo, al ver la incredulidad de la gente, los echó afuera, los sacó. Los sacó de sus vidas, los sacó de la casa, los sacó de donde estaban, dice la palabra de Dios. Jesús echó fuera a la gente y simplemente se quedó con Jairo, dice con los padres, con Jairo, con la madre de la niña, es decir, la esposa de Jairo, y con Pedro, Santiago y Juan. Entró a la casa y dice la palabra de Dios, la tomó de la mano a la que ya había muerto, pero que no estaba muerta, estaba dormida, y le dijo, Talita cum, que significa, óyeme niña, levántate. Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros exactamente lo mismo. Dice la palabra de Dios, somos la niña de los ojos del Señor. Como la niña de tus ojos. ¿Sí? Y el Señor hoy nos está diciendo a nosotros exactamente lo mismo. Talita cum, levántate. Levántate de esa fe moribunda y comienza a tener una fe verdadera. Levántate de esa fe dormida y comienza a tener una fe despierta, una fe verdadera en el Señor. Basta ya de estar creyendo en las cosas que el mundo te presenta, que son efímeras, que son pasajeras, y comienza a creer en el autor de toda la vida, que es el Señor. Talita cum, te dice el Señor hoy, levántate. Se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos, los de adentro y los de afuera, ¿cómo quedaron? Asombrados. Cuando hay fe, quedamos asombrados ante el poder de Dios. Así como el pueblo de Israel, cuando llegó a la tierra prometida, tuvo que luchar contra Jericó. Jericó era una gran ciudad. Tenía grandes murallas y esas murallas eran impenetrables, dice la Escritura en el libro de Josué. Y para Dios nada es imposible, las derrumbó, las mandó al suelo. Oiga, ¿y qué pasó? El pueblo de Israel quedó asombrado ante el poder de Dios. Hoy el Señor vuelve a darnos asombros de su gran poder. Nos vuelve a dejar asombrados por su gran poder. Ha resucitado. Nos vuelve a resucitar y quiere que sigamos resucitando una vida con Él.
Queridos hermanos, que la palabra de Dios que hemos escuchado en este día caiga en tierra buena. Caiga en tierra buena. Que deben ser cada uno de nuestros corazones y dé frutos para la salvación. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, creo que hoy como petición simplemente debemos pedirle al Señor que aumente en nosotros la fe. Señor, aumentanos la fe. Qué fe tan pobre tenemos algunos, ¿no? Qué fe tan pobres. ¿Se dieron cuenta los personajes, como lo decíamos al inicio de la reflexión? Jairo, un hombre que al ver a Jesús, escuchar hablar de Jesús y al verlo tiene un problema, tiene una adversidad y al verlo, antes de pedirle cualquier cosa, se pone de rodillas. Encontramos con una mujer hemorroísa. Se dio cuenta que el Dios de este mundo, el Dios dinero, el Dios poder, no sirve de nada. Que idolatramos cosas, que las convertimos en dioses y a la final no nos dan nada. La vida viene de Dios. Y la mujer hemorroísa se dio cuenta que la sanación no viene de cualquier otra cosa, sino única y exclusivamente ¿de quién? De Dios. Que ojalá ustedes y yo, como la mujer hemorroísa, podamos también descubrir que la vida, que todo viene de Jesucristo. Jairo se postra. La mujer, ante la pregunta de Jesús, se llena de temblor, se llena de miedo, pero sobre todo de fe. Se pone de rodillas y le cuenta todo al Señor. Su vida, todo lo que le ha pasado, de rodillas, se la da al Señor, se la cuenta al Señor. Todo lo podemos lograr si doblamos rodillas delante de Dios. Todo. Desde la restauración de un matrimonio, desde la sanación de un hijo, desde la sanación de una persona querida y amada, desde el bienestar, todo lo podemos lograr de rodillas delante de Jesús. La mujer hemorroísa nos enseña que todo tiene que ser de rodillas. Jairo nos enseña que todo tiene que ser de rodillas. La niña que estaba dormida nos enseña algo interesante, que Jesucristo es la resurrección. Talita cum, levántate. Y la niña se levantó. Ustedes y yo estamos como esa niña, dormidos en la fe, muertos en la fe. Y hoy el Señor quiere levantarnos. Levántate, te dice el Señor. ¿Sí? Por eso, a ejemplo de la niña, que podamos nosotros levantarnos de ese letargo en el que andamos muchas veces al escuchar la voz de Jesús. Podamos nosotros levantarnos al escuchar la voz del Maestro. Podamos nosotros despertarnos al escuchar la voz de Cristo. Por eso, querido hijo, usted tiene que evangelizar. Comparta el evangelio, comparta la palabra de Dios para que mucha gente se levante de ese letargo en el que están. Que se levanten de ese lecho, de esa cama donde están tirados, de esa falta de fe donde están tirados, puedan levantarse como la niña. Sí, porque han escuchado la voz de Dios. 3 personajes, Jairo, la mujer hemorroísa y la niña. Nos queda Jesús. Jesús simplemente dice, basta que tengamos fe. Escuchemos a Dios. Jesús quiere que sea tú quien le escuche. Jesús quiere ser escuchado por ti. Jesús quiere que seas tú quien se acerque a Él, ¿sí? Y que le escuches. Pues vamos a pedirle al Señor que aumente en nosotros la fe. A Cristo sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, en la ofrenda del pan y del vino vamos a colocar nuestra vida, nuestra familia, lo que somos y lo que tenemos, para que sea una ofrenda agradable al Señor. Señor de las montañas, Señor de grandes ríos, Señor de grandes selvas, oh Dios redentor mío, queremos ofrecerte con mucha gratitud la vida y el trabajo y nuestra juventud, la vida y el trabajo y nuestra juventud, con el pan y con el vino, una celeste cena, tu cuerpo tan divino nos da la vida eterna, queremos ofrecerte con mucha gratitud la vida y el trabajo y nuestra juventud, la vida y el trabajo y nuestra juventud.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, pero también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, y complacido estos dones que ponemos sobre tu altar, en señal de nuestra sumisión a ti, y conviértelos en el sacramento de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, y llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sánanos, Señor,
y llénanos de ti, Señor Jesús. Desde aquel día, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracia por el que nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu servidor el Papa León, de nuestro obispo Jesús, y todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, vamos a recordar a nuestros familiares, amigos, difuntos. Y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles Santa Lucía, San Juan 23, San José Gregorio Hernández y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, digamos juntos la oración que el Señor nos ha enseñado. Todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, del odio, del rencor, de la envidia, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy nos dice a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino mira la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, nos damos el saludo de la paz. Desde acá les envío un abrazo, un saludo de paz fraterno. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz. Queridos y apreciados hijos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices y dichosos ustedes y yo, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén.
comunión espiritual. Al Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos haces en esta vida nos aproveche para la eterna. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. La hora de mi muerte, llámame. Y mándame a ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Oremos. Te rogamos, Señor, que alimentados con el don de nuestra redención, este auxilio de salvación eterna, afiance siempre nuestra fe en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, queridos hermanos, antes de dar la bendición final, no olviden, suscríbanse si es primera vez que está escuchando la celebración de la Eucaristía en nuestro canal de YouTube. Vamos a compartir la celebración de la palabra de Dios. Gracias a todas las personas que siempre de alguna manera nos han apoyado. Gracias a esas personas que siempre han colocado su granito de arena. De verdad, a ustedes, que Dios les pague, que Dios les bendiga, que Dios les multiplique el 100 por 1 de lo que hacen y dan con generosidad. Vamos a prepararnos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra bella Madre, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora de Guadalupe, vamos a saludar diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor, pueden ir en paz. Que tengan todos feliz día, feliz tarde, feliz noche, feliz jornada. Que nuestro santo venezolano, San José Gregorio Hernández, interceda ante Dios por la salud y la vida y la familia de cada uno de ustedes. Desde Venezuela les saluda cariñosamente el Padre Eudis Medina, y que Dios les bendiga.